Shalom, hermanos. Esta palabra va dirigida para aquellos que están muy interesados en cómo Dios opera en la migración. Y para eso tengo que darte unas bases. Partiremos de cuando Abraham es llamado por Dios para salir de Caldea, de Ur de los Caldeos, a formar una nación. Cuando el Señor se le revela a Abraham y lo manda a llamar, el Señor le pide un sacrificio a Abraham consistente en 5 cosas, 2 de las cuales Abraham no hizo bien. En consecuencia de esto, Abraham toma no toda la bendición, sino que queda con una parte de maldición, la cual el Señor se la revela y le dice: en tu descendencia serán presos de los egipcios por 400 años. Si seguimos viendo la vida de Abraham, vemos cómo en su desesperación con Sara, ellos deciden que Abraham tenga un hijo con Agar, la egipcia. Y lo tuvo Ismael, pero sin embargo, cuando comenzó a causarle problemas, él abandona y manda a Agar al desierto con pan y agua. Eso significa que manda a Agar, a la egipcia, casi con una sentencia de muerte. Pan y agua. ¿Cuánta agua y cuánto pan podría llevar para confrontar el desierto? Entonces Abraham específicamente peca contra una egipcia. Eso vuelve a direccionar y acelerar lo que sería la maldición que Abraham ya había tomado. Si transcurrimos en el tiempo, vemos cómo el pecado que hacen en las 12 tribus, eso acelera una sequía y lleva a las tribus de Israel a morar en Egipto. No iban como esclavos, iban como huéspedes de honor, mas sin embargo se convirtieron en esclavos. Entonces aquí vemos cómo el pecar contra ciertas cosas acelera maldiciones que están retardadas. Pero cómo vemos que las ofrendas podían haber evitado esas maldiciones. Este mensaje es muy corto y creo que lo entenderán aquellos que el Señor les abre el entendimiento. En México, el Evangelio llega a través de siervos de Dios de los Estados Unidos, los cuales son apedreados y matados en los pueblos. De esto no se habla mucho en la historia, pero no mucho tiempo atrás lo podemos ver como aún predicadores en el año 2000 para acá fueron y han sido apedreados en pueblos por ir a predicar el Evangelio. Entonces, Estados Unidos manda a siervos de Dios a México y es derramada esa sangre en México, lo cual hace que México entre en una maldición. Ahora tendríamos que venir de México a los Estados Unidos a aprender la palabra de Dios. De un México donde en su mayoría se practica la idolatría. Salir de ahí y tener que venir. Cuando el Señor nos llevaba las noticias allá, no las aceptamos. Pero fue pactado una maldición con sangre derramada. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que venir a los Estados Unidos y aquí en este país comenzamos a ver que no hay tantas iglesias católicas ni lugares de ese tipo, sino que hay iglesias bautistas, metodistas, pentecostales, el 80 o 90% iglesias cristianas, y alguien se nos acerca para hablarnos y comenzamos a entender. Entonces yo lo que quiero es darte la clave para que Dios acelere tu bendición legal en este país y que haga que tu familia vuelva a reencontrarse, ya sea aquí, ya sea en México, pero con una bendición. Recordemos que el Señor le dio la oportunidad a Abraham de romper esa maldición en base a una ofrenda. Nosotros
Yo en lo personal practiqué eso hace muchos años. No te estoy hablando de cosas que no haya entendido ni que Dios me haya revelado y no las haya practicado. Eso es algo que es un principio de Dios. Tienes que llevar una ofrenda de sacrificio a una de esas iglesias históricas, como lo son la iglesia metodista, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, que enviaron personas y no fueron aceptadas, fueron rechazadas, apedreadas y algunas hasta muertas. Llevar una ofrenda de sacrificio a esos lugares, y si tú puedes hablar con el pastor, explicarle: traigo esta ofrenda y vengo a pedir perdón como mexicano por haber hecho lo que hicieron mis ancestros. Quizás esto a algunos les parezca locura, pero los que crean esta palabra y la hagan, verán lo que es activar una ofrenda de una manera correcta y participar de una bendición y librarse de una maldición generacional. Esto que te pido que hagas te va a traer algo que tú no va a caber en tu mente, la manera en que Dios puede arreglar los problemas de migración que tú tienes. Recuerda, ir a ofrendar a una iglesia histórica que esté funcionando, que haya mandado misioneros, que siga mandando misioneros a otras partes del mundo, una ofrenda de sacrificio es algo que te duela, es algo que no son $20. Bueno, son $20 para el que no tiene nada, pero para el que tiene una ofrenda de sacrificio es algo mucho mayor que el diezmo y mayor que otras cosas. Es una ofrenda que si tú dices: yo tengo este dinero para esto, lo voy a invertir. Piensa cuánto puedes tú ofrendar para que la obra de Dios siga avanzando en aquellas iglesias que siguen mandando misioneros a otros lugares. Eso hará que rompa. Yo te estoy reiterando esta información porque es necesario que el pueblo de Dios, sobre todo de México, sepa. No es Obama, no fue Hillary, no es Trump, no es otras cosas las que puedan abrirte. Es Dios el que puede abrirte de una manera milagrosa. Claro que hay sistemas que se pueden abrir y maneras que Dios puede utilizar. Recordemos cómo José, de ser un esclavo, Dios utiliza métodos para llevarlo aún al palacio. Entonces, creamos en las ofrendas. Es algo que platicaba yo con una persona, cómo México tiene que aprender de ofrendas, porque México ha vivido en tanta maldición adquirida por sus gobernantes, debido a malas obras en las que han entrado, a tanto adulterio, a tanto robo, que generacionalmente se sigue se sigue viviendo, y vemos que pasan presidentes y presidentes y en México sigue la devaluación y sigue batallando por corrupción, por estar de una manera muy angustiada en cuanto a cómo estamos con el dólar y volver a empezar. Entonces, todo eso se puede volver a activar si la iglesia entiende que tiene que ofrendar a Dios para que Dios sea el que rompa esas maldiciones. Esas maldiciones son las que podrán crear que México tenga gobernantes que sean honestos y que sean aceptos bajo el Señor. Recordemos que aunque el Señor permite, los gobernantes son gobernantes que el pueblo merece. Sin embargo, si tú quieres tener gobernantes que sean acorde a tu fe, a tu fe cristiana, necesitas participar, necesitas ser una influencia, pero no lo podemos hacer si no se rompen las maldiciones. Entonces, recordemos, ofrendas es lo que rompe maldiciones, ofrendas de sacrificio, ofrendar a iglesias, porque son las que están llevando el proyecto de Dios, iglesias que estén auspiciando huérfanos, que estén auspiciando mujeres abandonadas, que estén auspiciando niños enfermos. A esos lugares son las que debes llevar tus ofrendas. Espero que esta palabra la consideres y sobre todo que te animes a probar.
si una escritura dice, probadme ahora en estos, es referente a diezmos y ofrendas. Y la promesa dice, y os abriré ventanas de los cielos. Pero esto que te estoy diciendo es muy conciso en el efecto de ofrendar. Yo sé que el que esté preparado comprenderá esto y después quizás el Señor le abrirá el entendimiento para escudriñar la escritura. Pero este es un mensaje corto que espero te sea de beneficio. Shalom.